Buenas, buenas, qué gusto estar nuevamente con ustedes en su programa Píldoras de Fe, Píldoras para el Alma. Como siempre con la palabra de Dios, palabra viva y eficaz, hoy compartiremos un texto del libro del Génesis, el capítulo 37, versículos 2 en adelante. Esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José era un muchacho de 16 años, cuidaba de las ovejas junto con sus hermanos, los hijos de Bilba y de Silpa, que eran las concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. Jacob quería a José más que a todos sus otros hijos porque le había nacido cuando él era viejo, por eso le hizo una túnica muy especial. Pero al darse cuenta sus hermanos que su padre lo quería más que a todos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Este texto bíblico que acabamos de leer habla o enuncia o denuncia, si podemos decirlo así, una de las problemáticas muy comunes y muy constantes, la problemática de familia o en familia. Y podríamos decir que son dos las problemáticas que trata este texto bíblico a través de la historia de José, José el soñador, como es conocido en el Antiguo Testamento. Y una de las primeras realidades que vemos aquí en esta palabra es la rivalidad entre familias, la rivalidad entre hermanos. Y la otra realidad, el pecado del adulterio, del concubinato en los padres. Y yo quiero hacer énfasis en estas dos situaciones y ver pues cómo desenlaza esto en la historia de José particularmente, porque hoy en día, y hemos estado últimamente hablando en estos programas sobre la familia, es importante entender lo que representa la familia que nace desde el sacramento, desde la iglesia, desde el matrimonio, desde la bendición del Señor. ¿Y por qué hablar de familia desde el sacramento? Porque es importante entender que el matrimonio lo constituyó Dios, no los hombres. Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y hará una sola carne, a su mujer. Y esta expresión bíblica habla de un propósito de Dios, que el hombre y la mujer se unan y hagan una sola carne. Es importante entender que cuando hablamos de matrimonio, hablamos de la bendición, del sacramento y del propósito de Dios. Que el matrimonio trasciende más allá de un documento, de algo meramente legal, jurídico, de algo religioso. Va más allá. Es un sacramento, es sagrado. Es un pacto, una alianza que se da entre un hombre y una mujer delante de Dios. Un compromiso de vida y de por vida. De vida y de por vida, han escuchado bien. No es algo que se da de hoy para mañana, de un día para otro y que tiene un tiempo determinado, ¿no? Nosotros pensamos muchas veces en la posibilidad de casarnos, pero quisiéramos que el matrimonio fuera temporal y que fuese como un contrato algunos determinados años. Y no es así como funciona en la óptica de Dios, en la mentalidad de Dios. No es así. El matrimonio es para toda la vida. El hogar es para toda la vida. Y vemos en esta historia en particular algo que es de por sí ya doloroso y conflictivo, ¿no? Vemos a un José rodeado de otros hermanos. La escritura no especifica cuántos hermanos en esto, pero si nosotros hacemos, nos vamos a discernir en la escritura, cuando se hablan de las 12 tribus de Jacob, se habla de los 12 hijos de Jacob. Y José es uno de esos hijos, por lo tanto, como mínimo habrían otros 11 hermanos. En este grupo de 11 hermanos, la palabra de manera explícita no lo dice, pero se sobreentiende de manera implícita está el hecho de que tendría por lo menos 3 mujeres, la mamá de José y las otras 2 mujeres a las cuales la palabra nos las define con nombres propios, Bilha y Silpa, concubinas, madres de los otros hermanos de José. Entonces hablamos de un hombre que tenía 3 mujeres, como mínimo, ¿verdad? Y 12 hijos.
vemos una realidad conflictiva, problemática. Un solo padre, varias madres. Un hijo rodeado de otros hermanos con unos sentimientos muy, muy particulares. Dice la palabra que Jacob quería mucho a José porque le había nacido en su vejez. Había una preferencia, había un sentimiento especial por él. Y la palabra cita algo, un acontecimiento, que Jacob le hace una túnica especial, muy elegante, muy bonita a su hijo José. Y los hermanos se dan cuenta que el papá tiene preferencia por él y llegan a odiarlo. De eso queremos tratar en este programa, de los sentimientos que se desatan en los hijos por la diferencia que nosotros hacemos. Allá en el capítulo 7, 8, si no mal recuerdo, del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice la Escritura que Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos por iguales. Dios nos ama a todos por iguales. Eso debemos tenerlo claro nosotros, inclusive como creyentes, como iglesia. Dios no hace acepción de personas. Somos nosotros los que marcamos diferencias. Somos nosotros los que estratificamos o los que colocamos un rótulo, un nombre sobre una persona. Este es estrato 2, este es estrato 6, este es de San Juanito, este es de la Algarra, este es estudiado, este no es estudiado, este es profesional, este no lo es, este es hombre, este es mujer, este es, etcétera, etcétera. Es nuestra fórmula de rotular, es nuestra manera como de darle a la persona un nombre, pero no así. El Señor nos llama a todos sus hijos. Y a todos nos ama por igual. Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos. La palabra nos cita en ese texto que estamos leyendo de Génesis 37, la preferencia que tenía Jacob por José. De alguna manera el sentimiento de Jacob hacia José era particular, dado porque a él le había nacido José en la vejez. Era su hijo de la vejez, del ocaso de su vida, por así decirlo. Y el sentimiento era muy especial, ¿no? Y es ahí donde hay que respetar algunas manifestaciones de amor. Y es paradójico ver hoy, no sé hasta qué punto definirlo de tal manera, y me perdonan si me equivoco, pero muchas veces los abuelos llegan a ser más cariñosos que cuando eran padres con sus hijos. No sé, es algo, no lo critico, ni lo condeno, pero yo desde el discernimiento que he tenido a través de tantos años de oración me he dado cuenta de algo particular, y es que cuando los padres se frustran como padres, se convierten en abuelos alcahuetas. Es mi opinión en particular. No sé por qué será. Yo creo que es el deseo de sacar esos sentimientos al flor que no sacamos con nuestros hijos. De pronto manifestar eso que de pronto no pudimos hacerlo con los hijos. Porque de pronto cuando estamos en el ocaso de nuestra vida más tranquilos y más serenos, tenemos tiempo para amar. Así como tenemos tiempo para el pañal tena, tenemos tiempo para el bebé. De pronto nos llama la atención y celebramos los primeros pasos del nieto, pero nunca tuvimos para celebrarlo del hijo. No lo critico, asumo de pronto que estábamos ocupados trabajando, no sé, cumpliendo con obligaciones. No celebramos los 15 de la nena, que celebramos los 15 de la nieta. Podemos asistir a todos los compromisos, llevamos al nieto al colegio, caminamos despacio y hablamos con él de camino al colegio. Les contamos historias, porque quizás cuando tuvimos la oportunidad de ser padres no lo hicimos. Es una realidad, yo pienso, no sé, alguna cosa en particular, no es mi propósito juzgar, pero de alguna manera es realidad el sentimiento de Jacob con José, el hijo de la vejez. ¿Por qué razón ese sentimiento en él? No lo sabemos. Lo que sí está de anotar y es importante que discernamos y pongamos en el corazón en este momento es lo que suscita ese sentimiento en los hermanos de José. Dice, llegaron a odiarlo. Ese sentimiento del padre y el hijo desató odio en los hermanos. Y yo quiero hablar de ese sentimiento hoy en día en la familia porque lamentablemente es real.
Mire, yo conozco muchas familias donde al mayor los padres se esforzaron por ayudarlo, por sacarlo adelante, pero quizás no le dieron estudio. El menor va a la universidad y se desata un sentimiento tremendo en ese mayor. Inclusive hoy en día vemos tíos que pelean con los sobrinos porque la mamá como abuela le presta más atención que lo que le prestó a él en su época. Y son sentimientos, son cosas que uno debe, son realidades del hogar. Son habas que se cuecen, decían los ancianos en medio del hogar, porque esas realidades muchas veces no se saben asumir. Y a veces somos nosotros los padres los que cometemos errores. Dice uno de los adagios dichos de los mayores que los dedos de las manos no son iguales, así tampoco los hijos. Pero a veces nosotros como padres tendemos la mala costumbre, el mal hábito, si me permiten así decirlo, de comparar a los hijos. Es que tú no estudias como tu hermano. Mira a tu hermano, mira cómo pinta, mira cómo baila, mira él sí, él ya salió. Mira, él nunca perdió un año. Y las comparaciones son ofensivas desde cualquier punto de vista, pero se vuelven a veces mucho más dolorosas, hirientes. Y a veces desde ahí comienzan a nacer las disputas entre hermanos. Hoy en día encontramos lamentablemente noticias donde personas por el afán económico material le quitan la vida a sus familiares. Esa realidad que es bíblica, porque sabrán recordar que nomás en un pequeño hogar tan pequeño, tan simple como el de Adán y Eva, se suscita un pleito muy grande. Un hermano termina matando a otro. Si bien lo recuerdan, estamos hablando precisamente de Caín y de Abel. La realidad de prosperidad, de bendición de uno desató la ira del otro, el odio. Mire que muchas veces nosotros no analizamos, pero a veces en nuestra propia familia, en nuestro hogar, hay tantas cosas por sanar, hay tantas cosas por cambiar. Y yo quiero que a través de este programa tomemos conciencia y le permitamos al Señor ir a escudriñar allá en lo profundo de nuestro corazón y nuestra historia para sanar. Porque quizás hay heridas en tu vida, hay heridas en tu corazón, hay heridas que quizás vienen de tu hogar. Esas heridas que muchas veces dejamos como si no existieran y son temas que no nos gusta hablar y que nadie toque esos temas. Y nos hace enojar que alguien nos hable o que nos pregunte tan siquiera cómo está su hermana, cómo está su hermano, cómo está fulano de tal. Y respondemos con todo el dolor que hay en nuestro corazón. A veces esas heridas están también con la persona de papá y de mamá. A lo largo de estos años que llevo en este ministerio de oración para la gloria de Dios, me he dado cuenta que no hay que ir a buscar muy lejos las heridas porque en la propia casa se hallan, en los seres que forman la propia familia. Mujeres que hoy en día desesperadas con sus padres, no pudiéndose entender y comprender con su padre, con su madre, salen a formar un hogar como un desfogue, como un escape. Jóvenes que se sumergen en las drogas, en el alcohol, porque hay una problemática, hay una realidad, hay una disyuntiva ahí en el hogar, en la casa. Y yo hoy en día pienso que nosotros como familia, como personas que vivimos la fe, como evangelizadores y como personas de iglesia, debemos tener conciencia de que Dios tiene por propósito sanar nuestra familia y que no podemos perder el horizonte de ese propósito de Dios de sanarnos, dejarnos sanar, porque solo una palabra tuya bastará para sanar, decimos en el prefacio eucarístico, pero a veces no queremos dejarnos sanar, no queremos dejar de entrar al Señor en el corazón, no queremos dejar entrar su misericordia, no queremos dejar de entrar su palabra viva y eficaz y obrar en nosotros. Y es importante que entendamos hoy que todas las familias y hogares requieren de Dios, pero escúcheme bien lo que voy a decir, inclusive y con mayor razón las personas que decimos ser de iglesia, los que nos llamamos entre comillas católicos, porque a veces somos católicos solamente de manifestación verbal y no de vida, porque a veces decimos creer en el Señor pero no vivimos conforme a la voluntad de Dios, porque a veces no nos convertimos en sembradores sino en segadores de dolor, de tristeza, a veces no llevamos esa palabra incrusta de amor, sino que nuestro proceder y nuestra actitud no es propia del que pone su confianza en el Señor. Y esos errores los cometemos todos nosotros.
Y quiero invitarte, hermano, hermana, ahí donde estás, a que en un momento, en un alto, como cuando vas pasando el semáforo y vas a gran velocidad, pero ya cambió la luz, ya pasó a rojo, ya no se puede pasar, no está en verde, detente. Porque a veces vamos viviendo tan apresurado la vida, haciendo grandes planes, levantando grandes proyectos, pero sin edificar la casa. Y la mujer sensata, dice el libro de Proverbios, edifica la casa, y el varón es constructor. Porque si desechamos la piedra angular que es Cristo, si lo hacemos de tal manera, dice la palabra, en vano construyen los arquitectos. Nosotros no podemos ser arquitectos de un mundo construido en bases que no son firmes. El mismo Señor dice, el hombre sensato edificó en la piedra, no en la arena. Y yo quiero que por un momento nos detengamos a pensar, a orar por nuestras familias, por aquellas cosas que han estado a lo largo de nuestra historia, nuestro hogar y nuestra vida, para liberar nuestras familias por la preciosa sangre del Cordero, por el poder del Espíritu Santo, de los odios, de las envidias, de las rivalidades, del desamor, de sanar esas heridas, dejar que el Señor, el buen Dios, pase sanando esas heridas, pase sanando la familia, que hoy puedas abrir tu corazón a reconciliarte con tu hermano, a reconciliarte, porque dice la palabra de Dios que si al presentar la ofrenda en el altar te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar y te vayas a reconciliar con tu hermano. Y qué pecado, qué tristeza no reconocer que a veces estamos divididos con la propia carne, porque nadie desprecia su propia carne, nadie desprecia su propia sangre. No puedo pasar al altar a comulgar con el odio, con el resentimiento hacia mi hermano de sangre. Aunque diga amar toda la iglesia y a todos aquellos hermanos que se congregan, que son hermanos en el espíritu, pero no en la carne, porque entonces estoy siendo mentiroso. Dice la Escritura, porque si decimos que amamos a Dios, pero no amamos al hermano, al que vemos, somos mentirosos. Y esa realidad la vimos en la iglesia a veces porque no dejamos que la palabra de Dios escudriñe y sane nuestro corazón. Por eso vamos a un mensaje comercial y ya volvemos con este tema hermoso. Y hablando de este tema, como dicen las costureras, tiene tela para cortar. Y tiene bastante. Y vamos a tratar de hacer varios programas con esta misma circunstancia, poniéndola frente al Señor, de cara al Señor, que es el único que puede sanar. Y yo quiero invitarte que hagas un alto para meditar cómo es tu relación hoy en día con los de tu casa. Y quiero invitarte ahí donde estás en un momento de oración, un instante de oración, porque a veces decimos, yo no oro, es que no tengo tiempo. No, un momento, basta solo un momento. Para Dios basta que tú le abras la puerta de tu corazón y Él entra con poder, con autoridad. Y quiero invitarte a que en un momento de reflexión tomes una medida y disciernas cómo es tu relación con papá, cómo es relación con tu mamá. Hay resentimiento en tu corazón con tu padre y tu madre. Hay cosas que no has sanado. Hay heridas que llevas dentro de tu corazón. Ahí están los recuerdos de ese padre alcohólico, de ese padre que un día cometió adulterio, que destruyó tu relación con él por maltrato, por golpes. Ese padre al cual le temes confiarle algo porque siempre ironiza, porque siempre te pone en ridículo. Ese padre que quizás es como un muro con el cual chocan tus palabras. Esa madre que quizás es indiferente, esa madre que quizás toda la vida le viste sumisa, sometida al maltrato, a la humillación, o esa madre violenta, agresiva que nunca has podido entender. Quizás esos hermanos que han sido indiferentes, apáticos, que siempre te has sentido un estorbo, un problema con ellos. Esos hermanos que quizás pareciera que nada te identifica con ellos, parecieras, como se dice comúnmente, harina de otro costal. Porque quizás ahí hay problemas, hay dificultades. Y si la realidad es que hay algo en tu corazón que requiere hoy sanar, le pidas al Señor en un momento que te regale la gracia de perdonarlos. Porque la primera parte de esta sanación es perdonar. Y yo quiero invitarte que ojalá estos días, esta semana, después de ver este programa, te dediques un momento a la reflexión y a orar. Pero sobre todo a perdonar. A comenzar a perdonar a papá, a mamá, a perdonarme a mí mismo, a perdonar a mis hermanos, a mi familia, para dejar que el amor sanador de Jesús pase restaurando, sanando esas heridas. Él es el único que puede curar todas tus dolencias y sanar todas tus heridas.
Por eso es importante que quizás ahora te dediques un tiempo a orar por los tuyos. No te alejes del Señor. Él es buen Padre. Dice la Escritura que aunque una madre abandone el fruto de su vientre, yo no te abandono ni te dejo. Y estás cerca al Señor y pronto para responderte, pues dice en su palabra, llámame y te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. Quiero invitarte a que a medida que el Señor vaya colocando en este tiempo en tu corazón el orar por alguien, lo hagas. Y no tengas temor de acercarte y quizás en un momento tomar las manos de tu padre o de tu madre. Y por qué no arrodillarte. Porque el que se arrodilla, el que se humilla, Dios lo ensalza. Porque es maravilloso poder tener un momento, pedirle perdón de rodillas a papá y mamá porque ellos te dieron la vida. Porque por muy equivocados que estén, son los mejores ejecutores de bendición sobre tu vida, los más grandes ejecutores de bendición porque te han dado la vida. Y yo quiero invitarte que comiences a tener actos de reconciliación con los tuyos, que le dediques el tiempo a restaurar en el nombre poderoso de Jesús la relación con los tuyos. Que no dudes que tienes derecho a tener una familia hermosa, que quizás ya la tienes, que detrás de todos esos baches negros, de todas esas cosas terribles que pudieran haber sucedido en tu familia, eres un privilegiado por tenerla. Porque no eres huérfano ni eres abandonado, porque hay un padre y una madre que aunque quizás nunca hayas podido entender, no hayas buscado entenderlo, de una manera u otra te aman. Que quizás no han sabido manifestar el amor y quizás no lo han hecho porque a ellos tampoco les enseñaron. Y uno aprende y de eso realiza. Toda labor en la vida se aprende, el amor también se aprende. Y nadie puede dar de lo que no tiene, dice la Escritura. Por lo tanto, yo te invito en este momento a que le entregues tu familia al Señor y con tus propias palabras le des gracias por cada uno de ellos. Que hoy pueda tu corazón ensancharse, tu corazón pueda llenarse de la esperanza, del amor, del regocijo en el Señor. Sabiendo que Dios tiene el poder para cumplir su palabra, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Que le dejes al buen Dios hoy sanar las heridas de tu hogar. Que hoy quede en el corazón del Señor esto depositado, tu familia y tú. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que el Señor te colme de bendición. Que sea un tiempo para tu familia, un tiempo para orar, un tiempo para creerle a Dios. Y que el buen Dios extienda la bendición sobre los tuyos y sobre ellos sanidad para la gloria de su nombre. Y nosotros desde este lugar te bendecimos y hacemos llegar bendición en el nombre de Jesús para que seas salvo tú y toda tu casa, para que tú y toda tu familia reciban bendición. Que quedes bajo el amor protector del Padre, bajo la ternura de la Virgen María, quedes bajo protección para gloria de Dios y bajo bendición en el nombre de Jesús. Hasta una próxima ocasión, hasta un próximo programa. Recuerda, seguimos con esta serie de programas, que el buen Dios te siga bendiciendo.